¿Podrías repetir eso?, pregunté, parpadeando como si no acabara de escuchar cómo toda mi carrera era rociada con gasolina y encendida con una sonrisa presuntuosa. Evan ni siquiera levantó la vista de su tableta. Tus números son inusuales, dijo, alargando la palabra como si tuviera tierra debajo de las uñas. Podría ser una anomalía. Quizás un parche de último minuto que alguien más impulsó. De cualquier manera, la elegibilidad para bonificaciones requiere métricas sostenibles. Sinergia colectiva, no resultados individuales aislados. Ahí estaba. La frase que hizo que mis oídos resonaran y mi garganta se cerrara como una mala reacción alérgica. Reducción del 63% en latencia, tasas de error por debajo del dígito único, 4 años de fines de semana obsesivos, cumpleaños perdidos y suficiente cafeína para detener el corazón de un caballo. Y este MBA manchado de Red Bull me borró con una frase que leyó en una revista de negocios de aeropuerto. Al otro lado de la mesa, algunos de los otros ejecutivos miraban sus manos, sus cafés, cualquier cosa menos a mí. Uno se aclaró la garganta y dijo algo sobre la alineación del equipo. No lo escuché. Estaba demasiado ocupada viendo cómo mis paquetes de dignidad se desmoronaban y se escabullían por la salida de emergencia. Me levanté lentamente, me quité la placa, limpia, deliberada, y la dejé sobre la mesa como una ficha de póker. Sin voz alta, sin respuesta sarcástica, solo un final silencioso para una traición muy ruidosa. Y oye, antes de adentrarnos demasiado en este espectáculo de terror corporativo, si eres uno del 95% que escucha sin pulsar ese pequeño botón de suscripción o dar a me gusta, vamos, hazlo por el equipo. Es posible que tampoco recibamos bonificaciones, pero realmente nos ayuda a mantener las luces encendidas y el flujo de café. De todos modos, la sala seguía en silencio cuando salí, no porque hubiera causado un escándalo, sino porque no lo había hecho, y eso los asustaba más. Permítanme retroceder un poco. El sistema, mi sistema, era un Frankenstein de código heredado pegado con cinta adhesiva por 3 décadas de becarios, consultores y personas que hacía mucho tiempo que se habían pasado a mejores sueldos o a currículums inflados. Cuando llegué, ya estaba en soporte vital. Sin documentación, sin control de versiones, solo caos y un montón de hojas de Excel con nombres como no borrar este último V2. Así que lo reconstruí en silencio, metódicamente, el tipo de obsesión que hizo que RRHH sugiriera cortésmente talleres de establecimiento de límites. Mientras el resto del departamento estaba ocupado jugando a las charadas ágiles y pidiendo almuerzos con la tarjeta de la empresa, yo estaba enterrado en mapas de dependencias y llamadas de sistema a las 2 de la madrugada, depurando cosas que nadie más sabía que existían. Y no buscaba gloria. Simplemente no quería vivir con el miedo diario de otra interrupción de 2 horas porque alguna subrutina se ponía de mal humor y se llevaba todo el módulo de facturatura. Pero Evan no vio nada de eso. Evan veía viñetas, cabezas visibles, su propio reflejo en las videollamadas. Lo contrataron hace 3 meses, recién salido de alguna fábrica de palabras de moda donde la disrupción significaba desmantelar todos los procesos que realmente funcionaban y reemplazarlos con tonterías de marca. Lo primero que hizo, despedir a los antiguos jefes de equipo, renombrar a los escuadrones de desarrollo como clústeres de impacto y empezar cada reunión con una diapositiva que decía, vamos a cazar. Como si estuviera haciendo una audición para un culto de liderazgo. Cuando le mostré el informe completo con los tiempos de carga antes y después, métricas de CPU, desglose del impacto del usuario, entrecerró los ojos como si estuviera leyendo jeroglíficos. Se siente un poco aislado, masculló. ¿Has pasado esto por el protocolo de alineación? ¿Qué protocolo?, pregunté. Él sonrió. Exactamente. Lo supe entonces. La bonificación no iba a llegar. El reconocimiento nunca llegó. En el momento en que leyó mi nombre junto a esas estadísticas, su cerebro me clasificó como una amenaza. Un sistema que funcionaba demasiado bien en una mujer que no pidió permiso para arreglarlo. Así que sí, entregué la placa. Sin berrinche, sin pelea, solo claridad silenciosa. Porque lo que Evan no se dio cuenta, lo que ninguno de ellos se había tomado 5 minutos para preguntar, era que el sistema no se arregló en comité. No fue el resultado de la sinergia. No fue un parche mágico que alguien más deslizó. Era mío. Construido desde la memoria, desde el músculo, desde el instinto perfeccionado a través de cada caída de medianoche y cada implementación temprana. Y lo que es más importante, vivía en mi cabeza. No en Gira, no en Confluence, no en ningún portal de documentación bonito que Evan pudiera exhibir durante las QBRs. Cuando salí por esa puerta, no solo dejé un trabajo, me llevé el mapa, y sabía exactamente lo que iba a pasar después. Para cuando llegué a mi complejo de apartamentos esa noche, la historia ya había cobrado vida propia. Jennifer se fue. Sin aviso, sin traspaso, sin comida de despedida, ni siquiera una actualización de LinkedIn. Solo susurros resonando a través de hilos de Slack y mensajes de texto tibios que llegaban a mi teléfono como pequeños encogimientos de hombros digitales. Me senté al volante durante unos buenos 10 minutos, solo observando la lluvia tallar ríos lentos y grasientos por el parabrisas. En algún lugar detrás de mí, el perro de un vecino ladró como si el mundo se estuviera acabando. Encaja.
Adentro, el apartamento olía a comida para llevar y estrés. Mi portátil seguía abierto desde la noche anterior. Un archivo ya me la medio terminar parpadeando de vuelta como si estuviera confundido porque no estábamos en la oficina, o quizás estaba yo confundido. Dedicas años a algo. Años reales, del tipo que devoran tus veintitantos, y luego termina en una reunión de 5 minutos y una sonrisa burlona. El primer mensaje que llegó fue de Raj, uno de los chicos de backend con los que solía sincronizarme en las implementaciones. Me enteré de lo que pasó. Lo siento, eso es una verdadera pifia. 2 minutos después. Espera, ¿de verdad no dejaste nada atrás? Luego Chloe de QA. Así que Evan dijo que renunciaste porque no podías adaptarte a la nueva estructura. Le dije que se jodiera, para que conste. Adaptarse. Bonita palabra. Se usa cuando la gente quiere culparte por no fingir que eres tonto, pero el que se quedó fue Demel, la única persona que se quedó hasta tarde conmigo durante las reversiones del sistema. Simplemente decía, tú construiste esa cosa desde cero. Ya lo verán. Todos lo verán. Miré su mensaje durante mucho tiempo. No porque me hiciera sentir mejor, sino porque me recordaba por qué dolía. No solo construía el sistema. Yo era el sistema. Cada trabajo programado, cada punto final, cada nombre de variable ofuscado anidado 10 niveles de profundidad en una cadena de funciones. Ese era yo. Convertí el caos en lógica y la lógica en fiabilidad. No necesitaba tickets de gira para seguir lo que ya llevaba en mi cabeza como un segundo latido. Y ahora tenía que dejarlo ir. Así que hice lo que cualquiera haría después de ser borrado. Me puse a trabajar, empecé a hacer copias de seguridad de mis archivos personales, cosas de impuestos, recibos, scripts personales, nada de producto de trabajo, nada de lo que pudieran gritar violación de propiedad intelectual. Simplemente el andamiaje de una vida que claramente nunca vieron como valiosa. Cerré mis túneles de acceso remoto, desactivé mis claves de repositorio, revoqué el único token de administrador que quedaba de una máquina de desarrollo que nadie había tocado en 18 meses. Pero luego dudé. Había un script antiguo, una cosa antigua que escribí en mi segundo mes en el trabajo. No era elegante, solo un vigilante heredado que hacía pinga los servicios críticos y dejaba pequeñas migas de pan en un directorio seguro. Solíamos llamarlo Cerbero porque si algo empezaba a actuar raro, ladraba, abrí el archivo de registro. Línea tras línea de marcas de verificación verdes con fecha como un diario neurótico, autenticado, latido el 28 de octubre de 2025 02, 70, 4. Y luego una línea anidada en la parte inferior en texto blanco limpio. Info, salida caducada. Redirección pendiente. No escribí ese mensaje. No recientemente, de todos modos. Era parte de un viejo escenario de prueba que había olvidado que existía. Una broma interna. ¿En serio? Cuando el sistema no podía validar el token del arquitecto principal después de X días de inactividad, activaba un cambio de permisos en cascada. Una peculiaridad inofensiva, a menos que alguien intentara anularla. Cerré la terminal, no toqué nada, solo la dejé. Esa noche, dormí como si me hubieran quitado las pilas de la ansiedad. No porque estuviera bien, sino porque ya no la llevaba encima. ¿Qué iban a contar a la historia para dormir que quisiera? ¿No apta para el liderazgo colaborativo? Claro, que lo crea. Pero yo sabía la verdad, y lo que es más importante, el sistema también. Evan entró pavoneándose en la reunión de pie del lunes por la mañana como si acabara de aterrizar un cohete de SpaceX con una mano y un latte en la otra. Se aplaudió las manos. Muy bien, equipo, semana nueva, estructura nueva. La transición de Jennifer dejó algunas cosas abiertas. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Para mejorar. Vamos a sumergirnos en el mapeo de su infraestructura. Jared, Sam, ustedes dos son mis objetivos para esto. Empiecen hoy. Jared parpadeó. Sam se movió en su silla. Ambos estaban a menos de un año de la universidad, todavía con esas expresiones esperanzadas que la vida no les había arrebatado con registros de sistemas y desastres de reversión a las 4A. Había visto esa mirada. Diablos, solía tener esa mirada. Los dos se retiraron a la sala de guerra, anteriormente conocida como sala de conferencias B, con pizarras blancas, notas adhesivas y suficiente café frío para ahogar a una mangosta. A los 10 minutos, Sam preguntó, ¿dónde está la documentación? Jared respondió, pensé que estaba en Confluence. La abrieron. 2 carpetas, una etiquetada como esqueleto y la otra simplemente aquí hay dragones. El contenido, algunas notas con fecha, referencias a scripts internos y una lista de variables escritas en lo que parecía latín taquigráfico. Intentaron seguir una convención de nombres que era linda. La mayoría de mis nombres de variables eran prácticos, pero poco ortodoxos. Echoblin, subterráneo, Witchlock, no preguntes. Tenía sentido en el contexto, pero sin el contexto, mi contexto, parecía una búsqueda del tesoro de un IA paranoico. Incluso los comentarios eran crípticos. Cosas como, si esto se rompe, grítamelo. Te reto.
Alimenta al vigilante o muerde. Esto no es un error, es un desafío. Para el mediodía, Jared parecía alguien a quien le acaban de explicar las hipotecas usando danza interpretativa. Nada de esto tiene sentido, susurró. Evan asomó la cabeza. ¿Cómo va? Sam giró su portátil para mostrarle un mapa de dependencias que parecía un cuadro de Jackson Pollock. Creemos que esto podría ser parte de la lógica del balanceador de carga, o quizás telemetría o autenticación. Honestamente, no estamos seguros. Evan entrecerró los ojos, luego agitó la mano con desdén. Ella lo complicó todo. El clásico síndrome del lobo solitario. Lo reescribiremos mejor, más limpio. Módulos estándar, modernizaremos la pila. No debería llevar más de una sprint. Asintieron porque, ¿qué más podían hacer cuando el hombre que les pagaba el sueldo estaba drogado con su propia ignorancia? Pero fuera de su pequeño silo, en el tranquilo rincón trasero del sistema, algo más se estaba moviendo. ¿Recuerdas ese script, Cerbero? No solo vigilaba, esperaba. En lo profundo de su vientre había un disparador de calendario vinculado a mis credenciales de empleado. Específicamente, un mecanismo de bloqueo diferido configurado para ejecutarse exactamente 72 horas después de que expirara la autenticación final. No era malicioso. No borró nada. No bloqueó nada. Todo lo que hizo fue revocar de forma silenciosa, quirúrgica, como un fantasma echando el cerrojo desde adentro. A las 3:41 p.m. del miércoles, se activó el disparador. Varios tokens de administrador fueron marcados como inactivos. Los permisos en el registro del esquema se actualizaron silenciosamente. Un webhook envió un ping al canal de monitoreo, pero nadie se dio cuenta porque no falló. Simplemente cambió. Si mirabas los registros, de verdad mirabas, verías una línea. Notificación, nodo, o principal realineado. Objeto de autoridad sin establecer. Pero nadie miraba. Estaban demasiado ocupados dibujando diagramas que parecían sueños febriles de startups tecnológicas, tratando de revertir la ingeniería de una lógica que nunca se había escrito porque vivía en los callos de mis yemas de los dedos. Y al final del día, Evan estaba en la cocina presumiendo con RRHH sobre la fase 2 de incorporación, alardeando de cómo iba a recortar la grasa y optimizar la organización de desarrollo para la velocidad. No se dio cuenta de los dos desarrolladores juniors sentados en silencio en la sala de guerra, con los ojos vidriosos. La pizarra ahora cubierta de signos de interrogación y garabatos de servidores en llamas, no vio a Sam buscando en Google en silencio, ¿qué es un nodo? Y ciertamente no se dio cuenta de los registros susurrando línea por línea que el sistema acababa de cambiar de propietario. No a alguien nuevo, sino a nadie. Comenzó con un parpadeo. Así es como siempre empiezan estas cosas. Como un solo hipo en una habitación silenciosa, lo suficientemente fuerte como para hacer que alguien levante la vista y vuelva inmediatamente a fingir que todo está bien. Miércoles, 11:04 a.m. Una sincronización rutinaria entre el subsistema de facturación y el libro de contabilidad y auditoría interna falló. Sin mensaje de error, solo un retraso, luego otro, luego una parada en seco. La tubería que reconciliaba las facturas entrantes con los pagos de los proveedores simplemente no lo hizo. El equipo de finanzas registró un ticket. Discrepancias en el libro de contabilidad de pagos. Se requiere validación manual. Inofensivo por sí solo. Estas cosas pasaban. Peculiaridades heredadas. Para las 11:37. Alguien de contabilidad ya estaba llamando. Voz tensa y molesta. Estamos mostrando sobrepagos a proveedores del último ciclo. Algo anda mal. ¿Podemos ver el registro de facturación? Sam y Jared se apresuraron. Localizaron el módulo de facturación, o lo que creían que era el módulo de facturación, enredado en una telaraña de disparadores anidados, lógica, abstracta y una cadena de funciones circulares que se remontaba a un script de Shell llamado Basilisk Pulse. Ninguno de los dos quiso admitir que no tenían idea de lo que hacía. Después de hurgar en él durante 40 minutos y casi activar un bucle de conmutación por error, llamaron al gerente de operaciones. Lo parcharon manualmente, omitiendo por completo el nodo de validación, una medida que detuvo el sangrado pero mató el rastro de auditoría. Evan, naturalmente, culpó al código. Envió un correo electrónico despreocupado a la suite antes del mediodía. Pequeño contratiempo esta mañana, atribuido a un módulo obsoleto en la base de código heredada. Tienen ojos puestos en ello. Trabajando en un barrido de modernización completo, agradecemos su paciencia mientras buscamos la escalabilidad. Ni una mención de mí. No es que lo esperara. En ese mismo momento, estaba sentada de piernas cruzadas en el suelo de mi apartamento, comiendo sobras de comida china directamente de la caja y mirando un portal de solicitud de empleo en mi portátil. El puesto estaba en Oregón. Arquitecto de sistemas, completamente remoto, salario de 6 cifras, opciones sobre acciones, todo el paquete. El tipo de puesto con el que solo sueñas cuando te han borrado públicamente por un tipo que usa la palabra sinergia como una amenaza. Tenía todo rellenado. Currículum subido, carta de presentación afilada como un cuchillo. Todo lo que tenía que hacer era enviar.
Mi dedo flotó sobre el trackpad y luego me detuve. No sé por qué. Quizás fue inercia. Quizás fue amargura disfrazada de vacilación. O quizás aún no estaba lista para irme. Por costumbre, más memoria muscular que nada, abrí una shell segura a la consola de administración. No el panel emitido por la empresa que nos dieron después de algún seminario de cumplimiento. No, mi consola, la que construí después de la tercera vez que nuestro monitoreo de operaciones se cayó y nadie se dio cuenta durante 6 horas, cifrada, indetectable, invisible para todos menos para mí. Se abrió como una vieja amiga. La interfaz de usuario era brutalista. Fondo de carbón, texto verde lima, sin estilo, solo números crudos. Carga de CPU, uso de memoria, pings de servicio, y en la parte inferior, la línea de latido. Solía pulsar constantemente como un metrónomo. 4 pulsaciones por segundo, nítidas y limpias. Ahora pulsaba más lento, vacilante. 3, pausa, 1. Algo estaba mal. Todavía no catastrófico, pero mal. Me incliné hacia atrás, entrecerrando los ojos. Activaron el bloqueo. Eso estaba claro. Los procesos principales todavía estaban en ejecución, pero las credenciales ilimitadas. Piensa en ello como una nave espacial con oxígeno de respaldo. Volará, claro, pero no para siempre. El script que había parcheado la facturación. Cortó la reconciliación automatizada de libros de contabilidad, lo que significó supervisión manual, lo que significó error humano, lo que significó que alguien se daría cuenta pronto. Miré el cursor parpadeante en la pestaña de solicitud de empleo. No presioné enviar, no porque quisiera quedarme, sino porque quería observar. Hay un tipo particular de libertad en la amargura, el tipo que te hace sorber tu té un poco más despacio mientras Roma se quema a la vuelta de la esquina. No estaba saboteando nada. Simplemente me alejé, cerré la puerta, apagué las luces, y ellos empezaron a blandir un martillo contra las paredes sin comprobar dónde pasaban los cables. Cerré la consola, no registré nada, no arreglé nada, solo la dejé pulsar más y más lento, como un cuerpo esperando que alguien notara la línea plana que se avecinaba. La primera grieta llegó el viernes por la mañana. No en el sistema que ya había comenzado su lento descenso hacia una disfunción coja, sino en la fortaleza de cristal de ego que Evan había construido a su alrededor. Llegó un correo electrónico a las 7:12 a.m. de Michael Daka, Aru. Línea de asunto simple. Revisión de interrupción del módulo de facturación. Sin signos de exclamación, sin culpas, sin pánico. Sin embargo, Evan lo leyó de pie en su escritorio, bebiendo algo caro con polvo de colágeno y leche de avena. Se rió en voz baja y escribió su respuesta como si estuviera espantando un mosquito. Solución estándar de fallo heredado ya implementada. Sincronización de facturación de vuelta en línea, sin pérdida de integridad de datos. No se esperan impactos posteriores. Hizo clic en enviar. Luego, con un suspiro performativo, se dirigió a Sam y Jared. La antigua base de código, la obra maestra de Jennifer, mantenida con cinta adhesiva y hechizos de mago. Ni ellos respondieron. Sam miró su teclado. Jared se frotó los ojos como si no hubiera dormido. A las 9:38 a.m. llegó la respuesta. Más corta, más fría. Dijiste que Jennifer era personal junior. Está listada como arquitecta principal en el libro de contabilidad interno. ¿Por qué no se marcó eso durante su baja? Evan se congeló. La leyó 2 veces, y luego de nuevo. El correo electrónico golpeó como un ladrillo en el plexo solar. Arquitecta principal, libro de contabilidad interno. Esas palabras no eran solo un título y un archivo. Eran una responsabilidad que él había pasado por alto. Para ser claros, el libro de contabilidad no era público. No era bonito, pero era real. Una base de datos de archivos planos mantenida por operaciones para rastrear las dependencias del sistema, la propiedad y las rutas de escalada. No estabas listado allí a menos que tuvieras una mano en el motor. Si algo fallaba y se necesitaban nombres, esa era la lista en la que querías estar, para bien o para mal. Y allí estaba, enterrado en la 4ª fila del nodo de arquitectura del sistema principal. Arquitecta principal, J. Barrett. Contacto de escalada, terminado. Enlace de documentación, N.A. Eso no fue solo un descuido. Fue un agujero gigantesco con una flecha de neón apuntando al escritorio de Evan. Empezó a sudar. Abrió la lista de verificación de bajas de RRHH. Ninguna mención de revisar las dependencias del libro de contabilidad. Abrió el índice de documentación. Nada más que esas 2 carpetas malditas. Esqueleto y aquí hay dragones. Abrió el archivo de chat de la empresa, buscó a Jennifer y comenzó a leer sus propias palabras de la semana pasada. Le faltaba alineación. No se integró bien en el nuevo modelo, no estaba dispuesta a ajustarse al liderazgo colaborativo. Parecía que iba a vomitar. A las 10:14, Dakra llamó. Evan no respondió, lo envió al buzón de voz, y luego se arrepintió inmediatamente.
El CEO siguió con otro correo electrónico. Quiero un mapa de dependencias completo para el final del día. Incluye enlaces de esquemas, rastros de propiedad, lógica de conmutación por error. Si perdemos la sincronización de proveedores de nuevo, estamos expuestos en 2 contratos. Eso es un problema de 7 cifras. Evan, ¿se desactivó algo cuando se fue? Evan no sabía cómo responder a eso porque no sabía lo que no sabía. Nunca le había pedido una transferencia a Jennifer. Nunca hizo una entrevista de salida real. Simplemente sonrió mientras ella dejaba su placa y se iba. Había asumido que era reemplazable. Esa suposición estaba envejeciendo como leche en el Mojave. Mientras tanto, Jared estaba escribiendo furiosamente, extrayendo registros, tratando de mapear el esquema de la base de datos. Ni siquiera sé qué hacen la mitad de estas tablas, susurró. Sam intervino. No hay configuración de reversión, ni siquiera para el módulo de latido. Evan ladró. Está bien. Lo reconstruiremos. No necesitamos su documentación. Refactorizaremos. Pero ni siquiera él lo creía ya. Dakra envió un último mensaje. Sin asunto. Sin saludo. Estás parchando a ciegas. Si ella es la arquitecta y se ha ido, entonces lo que estamos ejecutando ahora no es código. Es tiempo prestado. Y por primera vez desde su discurso de incorporación presuntuoso, Evan no tenía una réplica. Simplemente se quedó allí, quieto, pálido, de repente muy consciente de que todos esos paneles parpadeantes que le encantaba exhibir en las reuniones no significaban nada sin alguien que entendiera en qué se basaban, y esa persona se había ido. Sin dirección de reenvío, sin administrador de respaldo, sin mapa, solo silencio y un latido cardíaco ralentizándose detrás de la cortina. La primera alerta llegó a las 2:13 a.m. No un gran estruendo, no un grito a nivel de sistema, solo un suave ping en el panel de operaciones que decía, alerta, latido del núcleo de la API por debajo del umbral mínimo. Luego otra alerta, proceso de reconciliación de pagos falló el handshake a las 2:13:46. Y finalmente, alerta, registro de latidos. Sin respuesta del nodo principal, un triple toque silencioso en la sien. El líder del turno de noche, Marcus, se frotó los ojos, masculló algo sobre falsos positivos y revisó la consola, pero no era una falsa alarma. Los procesos todavía estaban activos, pero no se comunicaban. 2 servicios principales vivos, pero no respondían como maniquíes parpadeantes detrás de un cristal. Marcus hizo lo que hace operaciones. Reinició los servicios, borró la memoria temporal, reinició la cadena desde una configuración conocida y buena. Nada, sin errores, sin registros, solo silencio. Llamó a Evan. Sonó 4 veces antes de que respondiera una voz borrosa. Sí, tenemos 2 procesos principales caídos. Están vivos, pero no se autentican. Los latidos se han aplanado en el nodo principal. Evan gimió. ¿Intentaste reiniciar? Lo hicimos 2 veces. Mismo resultado. La reconciliación de pagos está muerta. El árbol, o no se está poblando. Parece un bloqueo de permisos. Evan se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, está bien, me conectaré de forma remota. A las 2:23, Evan estaba conectado al sistema desde su cocina. Pijama y pelo despeinado, mirando el mismo vacío negro que Marcus había estado combatiendo durante los últimos 10 minutos. Intentó purgar la caché de credenciales. Sin efecto. Intentó una anulación global usando el token de administrador de respaldo. Acceso denegado. Token no reconocido. Abrió los scripts de seguridad. Nada más que puntos de conexión. Ya ni siquiera estaban cableados a los nodos correctos. Parte de la lógica central se había abstraído meses atrás. Recordó que Jennifer lo mencionó de pasada durante una revisión de sprint en la que realmente no escuchó. Sam y Jared fueron incluidos. Sam se arrastró de lo que sea que hubiera soñado que lo sacaron, murmuró. El registro de latidos está buscando un ID de usuario que ya no existe. ¿Qué quieres decir con que no existe? Ladró Evan. Estaba vinculado al ID interno de Jennifer. Cuando su cuenta fue desactivada, el registro perdió su ancla de validación. Está intentando llamar a un fantasma. Jared intervino, desplazándose por scripts heredados. Ok, ¿qué pasa si restauramos desde una copia de seguridad? Simplemente sobreescribimos la capa de latido con la imagen de ayer. Evan asintió. Hazlo. Navegaron al nodo de copia de seguridad más reciente e iniciaron una restauración. Apareció una barra de progreso, luego se detuvo y arrojó un mensaje en un cuadro gris opaco. Nodo fuera requerido faltante. Enlace de esquema no disponible. Ruta de credenciales nula. Evan maldijo en voz baja. Jared parpadeó. Espera, la copia de seguridad no incluye el esquema. Sam se desplazó más rápido. Está en blanco después de la capa de autenticación. Sin datos, solo arquitectura de shell. ¿Qué quieres decir con en blanco? Ladró Evan.
Quiero decir que alguien lo diseñó para que parezca que está haciendo una copia de seguridad del sistema, pero solo está guardando la capa superior. Todo lo que está debajo requiere una clave en vivo para descifrar. Todos miraron la pantalla. El nombre de Jennifer no estaba allí, pero su ausencia sí lo estaba. Cada nodo faltante, cada retorno nulo, cada esquema en blanco, todo susurraba su nombre como una maldición. Ella nunca compartió el esquema, dijo Marcus en voz baja. La comprensión se hundía como agua helada. Y ahora, sin él, no solo estábamos caídos. Estábamos ciegos. Los registros no podían rastrear el árbol de dependencias porque el árbol de dependencias no estaba mapeado. Vivía dentro de la mente de Jennifer. Sin diagramas, sin documentación, solo un sistema vivo que confiaba en su clave y en la de nadie más. Intentaron ciclar a través de viejos tokens de servicio. Ninguno era válido. Sam dijo lo que ninguno de ellos quería escuchar. El sistema no nos reconoce. No realmente. Solo estamos ocupando su lugar. El pánico floreció detrás de los ojos de Evan. Habían estado parchando agujeros en la pared sin darse cuenta de que los cimientos ya se estaban desmoronando debajo. Se frotó la frente, la voz quebrándose. Ok. Forzamos el esquema. Lo revertimos incluso si lleva todo el fin de semana. Sin posibilidad, murmuró Jared. Este código está en capas de contenedores cifrados. Rompes uno. La siguiente capa requiere una nueva clave. Es recursivo. Sam agregó, no es solo código, es una firma. El sistema solo confiaba en ella. Evan se recostó en su silla. El zumbido de los ventiladores del servidor llenaba el silencio. En algún lugar, algo pitó. Otra alerta. Latido en pausa. Base de datos desconectada. Acceso de usuario revocado. Y todo lo que Evan podía hacer era sentarse allí, observando cómo las piezas caían, dándose cuenta demasiado tarde de que la persona que había descartado como una ingeniera de bajo nivel había sido la arquitecta de su universo entero, y ella se llevó los planos con ella. A las 4 a.m., la oficina parecía una escena de crimen a la que aún no le habían puesto cinta. Latas de Red Bull vacías cubrían la mesa de operaciones como casquillos de bala. Alguien había pedido pizza de forma poco irónica a las 3:30, y ahora estaba a medio comer bajo el brillo de un monitor parpadeante, la grasa empapando una copia del calendario de implementaciones semanal. Jared estaba dando vueltas. Sam se había quedado en silencio y Evan, sudoroso y nervioso, en su segunda llamada con un taller de desarrollo de terceros que había encontrado a través de un viejo amigo capitalista de riesgo. Sí, solo necesitamos un equipo para conectarse a través de la puerta del latido. Perdimos la ruta del esquema, pero los contenedores son estables. Probablemente sea solo una cascada. Oh, necesitamos un bypass limpio. ¿Qué tan rápido pueden moverse? La voz al otro lado era confiada. Demasiado confiada. Dennos 30 minutos. Entraremos a través de un protocolo de anulación, ejecutaremos un nodo, o en sombra y reorientaremos las dependencias. Lo hemos hecho una docena de veces. Evan se aferró a eso como un ahogado a un remo roto. Háganlo. Facturen lo que necesiten. Solo pónganlo en marcha. El equipo de contratistas con nombres de usuario como Skunkworks Root y Bytefire77 se conectaron a la VPN al sistema como paramédicos con cocaína. No hicieron preguntas. Ni siquiera parpadearon ante las capas de cifrado. Simplemente fueron directos a los ganchos de anulación, Marcus murmuró. ¿Es esto siquiera seguro? Evan ladró de vuelta. Lo seguro salió por la ventana cuando Jennifer se fue. Estamos sangrando. Necesitamos esto funcionando antes de que comience la nómina en 2 horas. Los contratistas rebanaron, forzando credenciales sintéticas a través de los nodos de esquema bloqueados como ácido de batería a través de una tubería oxidada. Por un momento, pareció funcionar, el registro de latidos volvió a la vida. Aparecieron algunos pings verdes. Cheers, aplausos. Evan exhaló como si acabara de sacar la espada de la piedra. ¿Ves? Crisis evitada. Solo tuvimos que movernos rápido. Pensamiento ágil. Por eso necesitamos organizaciones flexibles, dijo a nadie en particular, ya redactando mentalmente el correo electrónico de análisis post-mortem que enviaría a Dacro antes del amanecer. Luego llegó el pitido, corto, agudo, seguido por una ventana de terminal que se abría en 3 estaciones de trabajo. Una línea, sin fecha, sin firma, sin ID de registro, solo evento final, usuario arquitecto dado de baja. Acceso al núcleo nulo. Un silencio cayó sobre la habitación. Sam dejó de hablar a mitad de frase. Jared miró la pantalla como si hubiera confesado un asesinato. Marcus susurró, ¿qué demonios significa eso? Nadie respondió. Luego las luces parpadearon. No las físicas. Luces del sistema, paneles, consolas de administración, monitoreo en tiempo real. Una por una, dejaron de actualizarse. Evan hizo clic con su ratón. Nada. Sam alcanzó la consola bloqueada. Jared intentó abrir el mapa de servicio.
La pantalla se congeló a mitad de carga, luego se puso negra. Una por una, los sistemas cayeron. Chat interno muerto. Facturación fuera de línea. Portales de clientes 4004, entornos de desarrollo terminados, VPN desconectada. Exactamente a las 5:04 a.m., la última señal de latido se aplanó. El núcleo se enfrió. El sistema se desmoronó en toda la red. Una autodestrucción silenciosa. No una explosión, un apagón. Sin corrupción, sin brecha, solo ausencia. El tipo de ausencia que solo obtienes cuando lo que mantiene todo unido se suelta. Sam lo dijo de nuevo, más lento esta vez. ¿Qué significa? Jared finalmente respondió. Significa que ella era la arquitecta. Se giró, con los ojos muy abiertos, y luego agregó, y acabamos de tirar su ID. Nadie se movió. Ni siquiera Evan habló. Lo último que registraron los registros antes de que el acceso se evaporara fue un segundo mensaje. Apenas un susurro en el ruido. No se encontró ruta de conmutación por error. Las funciones centrales requieren firma confiable. La habitación estaba en silencio, no en calma, solo aturdida. Hueca en algún lugar en la distancia. Un ventilador seguía girando dentro de un rack de servidores que ya no tenía propósito. La caja de pizza colapsó sobre sí misma, y Evan, todavía agarrando su ahora inútil portátil, simplemente miró la consola sin vida, con los labios entreabiertos como si fuera a decir algo para salvarse. Pero, ¿qué dices cuando acabas de borrar a la única persona que no era reemplazable? Cuando no solo rompiste la máquina, sino que borraste el alma que la ejecutaba. Nadie tenía la respuesta. Todo lo que les quedaba era silencio y un sistema que ya no recordaba sus nombres. A las 6:12 a.m., el ascensor sonó. Sin advertencia, sin mensaje de Slack de alguien a medio camino del país. Solo el sonido de las puertas de acero deslizándose y el director de operaciones de toda la empresa, Michael Dacroa, entrando en un campo de batalla de monitores brillantes, desarrolladores medio dormidos y el inconfundible olor a café rancio y pánico. Todavía llevaba sus pantalones de traje, pero la camisa debajo de su abrigo de lana estaba arrugada y desabrochada. Su corbata parecía haberse aflojado en el coche. Su rostro, normalmente bronceado e ilegible, como el de alguien que negocia permanentemente un trato de yate, estaba pálido como un fantasma. No habló de inmediato, solo se quedó allí escaneando la habitación. Sam se levantó lentamente. Jared bajó la vista a sus zapatos. Marcus sostenía su tableta como si pudiera desviar una bala. Finalmente, la voz de Dacroa rompió el silencio. Baja y ronca, pero lo suficientemente afilada como para partir huesos. Dime que ella no era la única arquitecta, nadie respondió. No porque no quisieran, sino porque no podían. Jared lo intentó. Pensamos que había copias de seguridad, pero todo lo que está más allá del latido requiere su firma. El esquema es recursivo. Se pliega sobre sí mismo a menos que conozcas los puntos de entrada, agregó Sam, con la voz quebrada, y las copias de seguridad no se restauran sin la ruta de validación original. Parecen normales. Son básicamente cáscaras huecas. Dacra caminó lentamente hacia la mesa de operaciones, donde Evan estaba sentado rígidamente con las manos juntas delante de él como un niño esperando el castigo. ¿Sabías que estaba listada como principal?, preguntó Dacro, con los ojos fijos en él. Evan abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Finalmente logró un estrangulado. No lo estaba. No estaba en el organigrama oficial. ¿El organigrama?, repitió Dacro con una sonrisa torcida que se extendía por su rostro. Piensa que la arquitectura tecnológica vive en PowerPoint. Se giró hacia la pizarra de la sala de guerra cubierta de garabatos frenéticos y lógica de hilo rojo que cada hora tenía menos sentido. Se acercó, golpeó la palabra que alguien había escrito en la esquina. Plan de conmutación por error. Luego recogió una carpeta manila que estaba en el borde de la mesa. La única carpeta que nadie se había atrevido a abrir. La de Jennifer. La que entregó a RRHH 2 días antes de irse. Nadie se había molestado en leerla. Había circulado como un accesorio, asumida como una lista de verificación educada de baja. Quizás un V2 y un formulario de entrevista de salida grapados. Dacra la abrió. Dentro, nada excepto una sola nota adhesiva escrita con tinta azul en la esquina de una hoja en blanco. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. La miró durante mucho tiempo, no se movió, no parpadeó, simplemente se quedó allí, con la carpeta colgando abierta en una mano como una broma sin remate. Luego, finalmente, se sentó lentamente en una de las sillas de operaciones. No en la silla del jefe, no en el trono ergonómico que normalmente ocupaba en la oficina del rincón, solo un asiento básico de plástico con ruedas. Como si no se confiara a sí mismo a permanecer de pie, puso la carpeta sobre la mesa boca abajo y susurró, acabamos de perder toda la pila. Nadie respiró porque todos sabían lo que eso significaba, no solo que los sistemas estaban caídos, sino perdidos. La pila, el núcleo modular latiente y respiratorio de las operaciones de la empresa no solo no respondía. Los había rechazado.
Había reconocido la partida de Jennifer como final. Había tratado su desactivación como un corte de energía a la placa base. Y lo peor, había hecho exactamente lo que estaba diseñado para hacer. Jennifer no había dejado una bomba. Había construido una bóveda. Y cuando se fue, se llevó la llave y dejó que la puerta se sellara detrás de ella. No malicioso, no vengativo, metódico. Dacra se pasó una mano por el pelo ralo y miró a Evan una última vez. La dejaste ir, dijo, plano y frío. Sin una entrevista, sin una revisión, sin rastro. Evan intentó hablar. Falló. Dacra no esperó una respuesta. Simplemente se recostó en la silla, cerró los ojos por un momento y exhaló como alguien que se resigna al hecho de que la casa en la que habían estado viviendo durante años en realidad, había estado equilibrándose sobre un solo fósforo, y el fósforo se había ido. A las 7:45 a.m., el equipo legal se apoderó del piso de operaciones como una unidad de escena del crimen que se topaba con un cuerpo con una etiqueta. 2 abogados, uno con un auricular Bluetooth permanentemente incrustado en la oreja, el otro aferrando una libreta como un rosario, le disparaban preguntas a Eva mientras intentaba por cuarta vez montar un volumen remoto que ya no existía. ¿Tenemos su número personal? ¿Firmó algún NDA después de la separación? ¿Cuál es su último punto de contacto conocido? La directora de RHH, sudando visiblemente a través de su blusa de lino, murmuró, le enviamos un correo electrónico de agradecimiento. Nunca respondió. Legal abrió un paquete de salida impreso y desplazó algo agresivamente bajo las palabras entrevista de salida del empleado declinada. A las 8:10 a.m., alguien finalmente probó lo más obvio. Cogieron el teléfono y marcaron. El número de Jennifer, su antigua extensión, sonó 2 veces. Y el número que ha marcado ya no está en servicio. Intentaron su móvil. Lo mismo, ni siquiera el buzón de voz, solo ausencia. Fue entonces cuando Sam, con los ojos vidriosos y funcionando solo con café de máquina expendedora y pavor puro, abrió su portátil y consultó LinkedIn. Su perfil estaba allí, con una nueva imagen de banner, montañas, aire limpio, el tipo de vista que no se obtiene desde una sala de conferencias de trabajo remoto. Debajo de su nombre, el titular ahora decía, Jennifer Barrett, arquitecta de sistemas remota e independiente, y la ubicación, Boulder, Colorado. Se había mudado, empezado de nuevo, se había remarcado. Ni una mención de la empresa. Ningún comentario pasivo-agresivo. Solo una suave reentrada al mundo en sus propios términos, como si no acabara de dejar caer una empresa de $1.000 millones en un agujero negro digital. Mientras tanto, al otro lado del país, en una pequeña cafetería cerca de Pearl Street, Jennifer estaba sentada en una barra junto a la ventana con una taza de café negro y una quesa de chocolate que finalmente se había tomado el tiempo de disfrutar. Su portátil estaba abierto, pero no para trabajar. Sonaba una suave música instrumental de guitarra de fondo. Su pantalla mostraba un escritorio limpio y vacío, sin alertas, sin informes de errores, sin notificaciones de Slack, solo paz. Tomó un sorbo, con los ojos entrecerrados, observando cómo la luz del sol naranja rosada se derretía sobre las rocosas como algo sagrado. Su teléfono vibró una vez. Vista previa de transcripción de correo electrónico de Michael Dacio. Jennifer, si hay algo que podamos hacer para arreglar esto, por favor. Miró la pantalla. Su pulgar flotó sobre la pantalla por un segundo, y luego apagó el teléfono. Sin palabras, sin publicación de venganza, sin justificación, solo silencio. El mismo silencio que había hablado mucho en esa sala de reuniones cuando entregó su placa y se fue. El mismo silencio que ahora resonaba a través de cada servidor muerto, cada consola bloqueada, cada retorno nulo. El mismo silencio que respondió a Dacro mejor de lo que ella jamás podría, porque algunas cosas no necesitan respuesta. Algunas lecciones solo llegan después del accidente. La pantalla se desvanece a negro y Jennifer simplemente sigue tomando su café. Ustedes son los verdaderos MVP de la jungla de oficina. Gracias por mirar. Pulsa ese botón de suscribirse o la cafetera podría olvidar tu próxima taza de café.